¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al programa Ecuador no para. Soy Marco Antonio Bravo y estaremos en esta oportunidad llevando adelante un programa muy importante respecto al diálogo nacional. El pasado 18 de junio el presidente de la República, Rafael Correa, convocó a todo el país a un gran diálogo nacional por la equidad y justicia social. A pocos días de presentarse el primer informe de este diálogo, Ecuador no para analiza los resultados de este proceso que busca consensos en beneficio del país. Para analizar el tema nos acompañan Verónica Arias, abogada de profesión y asambleísta por Loja, en representación del Movimiento Acción Regional por la Equidad. Es vocal del Consejo de Administración Legislativa y vicepresidenta de la Comisión de Enmiendas Constitucionales. También nos acompaña María Belén Moncayo, secretaria técnica subrogante de la Secretaría de Erradicación de la Pobreza de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Y también nos acompaña Marianela Curi, representante de la Fundación Futuro Latinoamericano, quien ha participado en estos diálogos. Bienvenidos y bienvenidas, y a ustedes gracias por atender esta invitación. Asambleísta, quisiera que nos comente cómo evalúa usted de manera general lo que ha significado esta convocatoria, este proceso y los resultados que se van ya a evidenciar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a mis contertulias, un saludo a los amigos televidentes. Efectivamente, luego de las movilizaciones que se dieron a nivel nacional por ciertos convocados por ciertos grupos de oposición, el gobierno nacional, en una práctica de profunda apertura democrática, abrió el diálogo nacional por la justicia, por la equidad y la justicia social, para dialogar con diferentes asociaciones, gremios, ciudadanos que querían exponer al gobierno ciertas demandas. No obstante, yo quiero señalar que no es que en este momento, a raíz de estos episodios, se abrió el diálogo. El diálogo ha sido permanente, ha sido una constante durante este gobierno nacional, ha sido el sello fundacional del gobierno. De tal manera que desde que se inició el gobierno denominado de la Revolución Ciudadana, el diálogo ha sido permanente. Es decir, ¿usted no cree que este diálogo obedece justamente a las presiones de ciertos grupos, de ciertos movimientos, de ciertas personas que estuvieron en las calles? Hay temas puntuales que se están tratando en este diálogo. Justamente a raíz de la presentación de la ley de herencias y de la ley de plusvalías, que fue presentada a la Asamblea Nacional y luego retirado por el presidente de la República, se abrió este diálogo por un tema puntual. Pero también yo tengo que señalar que estos temas fueron el pretexto para echar abajo las enmiendas constitucionales. Ese es mi criterio, que luego de varios intentos por deslegitimar un proceso que ha tenido también, se abrió un proceso de socialización, un proceso de diálogo ciudadano, se encontró el pretexto perfecto a raíz de la presentación de estos proyectos de ley para echar abajo temas fundamentales que están contenidos en esta propuesta. De esos temas estaremos hablando más adelante, el asunto de las enmiendas, que sin lugar a dudas es importante. María Belén, bienvenida una vez más al programa. Según los datos de desigualdad, 1 de cada ecuatoriano vive en situación de pobreza. América Latina es la región más inequitativa del mundo. En América Latina los ricos ganaban 30 veces más que los pobres. Con estos datos, de manera muy general, ¿se justifica entonces una convocatoria para analizar lo que significa la desigualdad en el país y en la región? De hecho, y como Verónica lo menciona, la preocupación sobre la inequidad, la pobreza, la injusticia ha sido siempre una de las principales temáticas que hemos abordado al momento de diseñar la política pública, al momento de proponernos nuestra hoja de ruta también fundacional, que es el Plan Nacional para el Buen Vivir. Durante estos 8 años de gobierno, esa preocupación, esa temática ha sido siempre abordada desde la función ejecutiva, desde la Asamblea Nacional, razón por la cual hemos diseñado políticas redistributivas que gracias también al crecimiento económico nos han permitido reducir la inequidad y la pobreza a niveles nunca antes vistos en el Ecuador. Efectivamente, nuestro país es el país menos inequitativo de la región más inequitativa del planeta, que es todavía América Latina, pero como país tenemos los resultados más positivos respecto a la reducción de la inequidad y de la pobreza. Como explico, lo más importante en estos resultados es haberle apostado al rol redistribuidor del Estado a partir
de políticas públicas relacionadas particularmente con la distribución de los ingresos a través del salario digno, la posibilidad de implementar políticas tributarias que permitan justamente la distribución de ese mismo ingreso en todos los niveles sociales, no solamente a los más pobres. Todos nos hemos beneficiado de la distribución de los ingresos durante estos 8 años de Revolución Ciudadana, pero sobre todo los más pobres, aunque ha habido una distribución equitativa en todos los niveles de ingresos en el Ecuador. ¿Qué ha significado para ustedes ser parte de este diálogo, de estas conversaciones, de estos avances, de estos disensos también que sin duda en su momento determinado se han presentado? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. La Fundación Futuro Latinoamericano es una organización que trabaja precisamente con el diálogo y promoviendo una cultura de diálogo y fortaleciendo capacidades para un desarrollo sostenible. En esa medida atendimos a la convocatoria y a la invitación del secretario de Planificación, Pavel Muñoz, a una primera reunión con ONGs para precisamente ver qué temas eran de preocupación de las organizaciones y si es que se buscaba un diálogo más amplio o si era necesario un diálogo más amplio. Nosotros estuvimos de acuerdo en que sí, o sea que había que ampliar más el diálogo porque en ese momento éramos 20 organizaciones en esta reunión y se nombró una comisión al interior de estas organizaciones, entre las que estaba la Fundación Futuro Latinoamericano junto con el FEP y junto con la Corporación Grupo Randy. ¿Qué ha significado entonces para estas organizaciones ser parte de este diálogo? Bueno, ha sido un proceso de organización, no ha sido simplemente una invitación al diálogo que se ha dado el 3 de septiembre, sino que en el marco de la comisión, donde también estaba Semplades, hemos empezado a construir este proceso de diálogo de manera que podamos garantizar una participación de la mayor cantidad de sectores y de organizaciones no gubernamentales que trabajan a escala nacional. No han estado todas las organizaciones porque evidentemente son muchas, pero hemos tratado de coorganizar de la mejor manera para que haya una representación bastante amplia de diferentes organizaciones no gubernamentales, obviamente aquellas que querían participar en el diálogo y que le han apostado de alguna manera al diálogo. Teníamos también muchas preocupaciones porque es efectivo y es evidente que en el último tiempo ha habido un déficit de diálogo con relación al sector de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Verónica, la Asamblea Nacional también realizó una estrategia y visitó varias provincias del país. En algunas oportunidades, ciertos actores políticos también asistieron a esas convocatorias, a esa socialización que tenía que ver justamente con varios temas, entre ellos el tema de las enmiendas constitucionales. ¿Qué ha significado en líneas generales esta estrategia y esta propuesta de ir a territorio para la Asamblea Nacional? Bueno, respecto a las enmiendas constitucionales, conjuntamente con los miembros de la comisión, no quisimos agotar el debate al interno de la Asamblea. Si bien es cierto, la Corte Constitucional señaló que la vía por la cual se puede modificar la Constitución de la República es a través de la enmienda vía parlamentaria. Con los compañeros miembros de esta comisión, consideramos salir a las diferentes provincias del país, no solamente para dar a conocer la propuesta de enmiendas constitucionales, sino también para recoger de la ciudadanía sus aportes, sus expectativas, en sus observaciones en torno a este tema de tanta trascendencia para nuestro país. En ese sentido, los diálogos ciudadanos de la enmienda constitucional iniciaron el 19 de enero en Montecristi, justamente en un lugar simbólico para nuestra patria, donde nació la Constitución del año 2008. En esta ciudad se inició el diálogo ciudadano y hemos realizado varios diálogos ya hasta la fecha, de tal manera que está cubierto ya el 100% de la región costa, el 90% de la sierra y el 50% de la región amazónica. Faltaría por visitar Galápagos y algunas provincias de la sierra y de la Amazonía que aún están pendientes ser visitadas por la Comisión de Enmiendas. ¿Cuándo termina este análisis y cuándo aboca ya conocimiento la Asamblea? Bueno, hasta el mes de octubre estaremos realizando estos diálogos ciudadanos a nivel nacional para en el mes de noviembre redactar el informe para segundo debate y ponerlo en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. En ese sentido, en el mes de diciembre estaríamos listos ya para debatir el informe que preparemos en la comisión en el Pleno de la Asamblea. Ahora, respecto a lo que usted me preguntaba, Marco Antonio, los actores políticos que se han dado cita en los diálogos ciudadanos no
han significado, su presencia no ha significado un aporte importante en la propuesta de enmienda a la Constitución de la República. Con total apertura democrática, con total pluralismo, hemos dado la posibilidad de que todas las voces se pronuncien, las que están a favor y las que están en contra de la enmienda constitucional. Pero lamentablemente, actores políticos, entre ellos el señor Lasso, que lidera este colectivo denominado Compromiso Ecuador, tuvo la posibilidad de intervenir en el diálogo que se realizó en Ibarra y lamentablemente en el tiempo que se concede a todos los ciudadanos para que intervengan, no realizó ninguna exposición clara o un aporte importante que pueda ser recogido por parte de la comisión. ¿Entonces solamente fue una plataforma o cómo se evidenció? Han aprovechado de la comisión de enmiendas para realizar o para hacerla una plataforma política y realizar proselitismo en los diferentes recorridos que hemos realizado. La misma situación se dio en la ciudad de Cuenca. No obstante, no hemos querido cerrar las puertas y quitarle la posibilidad de que los ciudadanos se pronuncien de tal manera que con una visión democrática, pluralista, hemos dado la posibilidad de que todos puedan intervenir, de que puedan aportar y en ese sentido pues luego serán sistematizadas estas propuestas, serán recogidas de ser el caso e incorporadas en el informe para segundo debate. María Belén, se ha manifestado de algunos sectores de la oposición que se busca confrontar a ricos contra pobres y que también se está satanizando a la riqueza. ¿Cómo se puede analizar esta situación? Sí. Bueno, antes una acotación a lo que dice Verónica para comparar un poco el contexto también de la discusión respecto a las leyes de redistribución de la riqueza, leyes más conocidas como de herencia y de plusvalía por los ciudadanos. Sucede exactamente lo mismo que con las enmiendas. Hemos tenido toda la apertura para discutir con los ciudadanos, organizados y no organizados, el contenido de las leyes y comprobar, como nos había dicho nuestro compañero presidente, si efectivamente la ciudadanía está pensando que estas leyes afectan a los más pobres y a la clase media. Y con toda la apertura, como en el caso de la Asamblea, hemos dado la voz a todos los participantes en los diálogos y nadie ha podido comprobar o nos ha dejado constatación respecto de que esas leyes están afectando a los más pobres y a la clase media en el Ecuador. Y les hemos dado, como digo, toda la apertura. Efectivamente, lo mismo sucede con las enmiendas en los espacios organizados por la función ejecutiva. No hay una voz fuerte contra estos dos instrumentos que se van a abordar en la Asamblea en algún momento. Y efectivamente tampoco hay una confrontación entre los ciudadanos. Lo que nosotros podemos constatar es que hay una valoración positiva de la necesidad que el Estado pueda llevar adelante acciones para beneficiar tanto a los más pobres como a los más ricos, particularmente en lo que se refiere a la democratización o al acceso o a la producción, a los incentivos a la producción y sobre todo a lo que tiene que ver con trabajo y empleo digno. Hay una preocupación de todos los ciudadanos que han participado en los diálogos, que son alrededor de 29.000 ciudadanos y 2.000 organizaciones, respecto a la necesidad de reducir las asimetrías o de controlar las asimetrías que hay entre los trabajadores y los empleadores o la empresa. Y sobre todo hay una necesidad de aceptar la corresponsabilidad como un principio de la acción pública y de la acción ciudadana. O sea, no es suficiente con la acción del Estado, necesitamos también que los ciudadanos y las organizaciones y el sector productivo con el que hemos dialogado, porque no solo hemos dialogado con los nuestros, como dicen, con los que hemos estado cercanamente durante estos años diseñando política pública, hemos dialogado con todos y todos están muy motivados a que por la corresponsabilidad tenemos que llevar adelante acciones que conjuntamente con el Estado, el sector privado y la ciudadanía puedan mejorar las condiciones o lograr más desafíos que nos hemos propuesto en términos de equidad y justicia social. Vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos analizando el tema del diálogo nacional, los resultados. Se está terminando ya la primera etapa y habrá una evaluación respecto a lo que ha significado la participación de importantes sectores de la comunidad. Enseguida regresamos aquí en el programa Ecuador no para. Ya volvemos con Ecuador no para.
Estamos en el programa Ecuador no para, analizando el diálogo nacional por la equidad y la justicia social. Antes de presentar un video que un poco nos da el contexto de lo que estamos hablando en este momento, quisiera preguntarle a Marianela, usted como representante de la Fundación Futuro Latinoamericana, ¿qué aportes importantes se han establecido de parte de las diferentes organizaciones no gubernamentales y organizaciones en general que han participado en este diálogo? ¿Cuáles han sido las principales preocupaciones y los principales avances? Bueno, solamente en el diálogo con las organizaciones no gubernamentales, solamente han participado organizaciones no gubernamentales, no otro tipo de organizaciones. Y una de las preocupaciones que se manifestaron en todas las mesas de trabajo estaban vinculadas a la normativa de las ONGs, al decreto 16 y a la... Que de alguna manera fue modificado. Que fue modificado con el 739, ¿no es cierto? Esa era una preocupación. Otra de las preocupaciones era cómo se podía, a través de estos mecanismos de diálogo, rescatar y también aportar con los conocimientos que tienen las organizaciones no gubernamentales, sobre todo por un trabajo de muchos años y mucho tiempo en campo, ¿no es cierto?, y a nivel local, cómo se pueden aportar conocimientos y se puede complementar las acciones y la implementación de las políticas, ¿no es cierto?, desde las experiencias concretas. ¿Ustedes ven entonces esto como positivo, este diálogo, estos resultados, para poder tener cambios que sean de beneficio para todos? Creemos que el diálogo siempre es positivo y que solamente a partir de un diálogo genuino se puede construir conjuntamente. También otra de las preocupaciones que se mantienen, o de las expresiones que se hicieron allá en el diálogo, es que el Estado, por muy fuerte que sea, no puede hacerlo y no debe hacerlo todo solo, que debe complementar las fuerzas, ¿no es cierto?, ciudadanas y también institucionales con otras organizaciones que puedan contribuir a esto. Yo quisiera mencionar también una preocupación fuerte en términos de lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. O sea, hay unas acciones desde la SECOM, ¿no es cierto?, para cerrar o para clausurar las actividades de Fundamedios, que independientemente de lo que pueda estar haciendo o no la organización, es una señal que consideramos no es la mejor señal en el proceso de diálogo que se está dando en este momento, ¿no es cierto?, con relación a la aplicación de la normativa en términos de cierre de una organización. Pero las organizaciones deben cumplir estrictamente a cabalidad para lo que han sido, cuál es su trabajo, cuál es su objetivo. Y claramente se determina que este tipo de entidades no puede hacer política, ni inmiscuirse en temas políticos, ni proselitismo político, y eso se ha sido evidenciado 100%. Entiendo que hay una situación que se está analizando desde ese punto de vista. Creo que está en investigación el caso, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que no es el primer caso tampoco, y precisamente una de las temáticas del diálogo era cómo fortalecer la relación entre organizaciones no gubernamentales y gobierno, ¿no es cierto?, entendido el gobierno en toda su dimensión y el Estado también con los otros poderes, para poder influir en todo el ciclo de la política pública, desde la generación de las políticas, la implementación de las políticas y la evaluación de las políticas. Eso es, ¿no?, importante, lo otro es hacer política. Una cosa es hacer política partidaria y evidentemente proselitismo, otra cosa es poder tener incidencia en el proceso y en el ciclo de la política. Y lo importante también que todo esté bajo su debido proceso y tengan la oportunidad, en el caso de presentarse alguna denuncia o demanda, defenderse. Verónica, a propósito, antes de presentar el video, también han existido criterios en el sentido de que los cambios que se han dado, por ejemplo, en el decreto 16 o también en algún tema laboral que ya se ha flexibilizado de alguna manera, se debe a las presiones de la calle y no necesariamente al diálogo o a este entendimiento que se está buscando. A ver, yo no creo que el diálogo sea un mecanismo de presión para el gobierno nacional, porque evidentemente el presidente Rafael Correa ganó ampliamente en las últimas elecciones. En la Asamblea Nacional también tiene una mayoría importante de 99 legisladores, de tal manera que el pueblo votó por una agenda programática que se ha venido cumpliendo durante estos 8 años de gobierno. Sin lugar a dudas, si es que se han cometido errores en la toma de decisiones, no solamente por parte del Ejecutivo, sino también por parte de la función legislativa, se las puede ir enmendando, se las puede ir mejorando. ¿Qué mejor para el país
que si es que algún reglamento, alguna decisión del presidente de la República, alguna ley que necesita tener un ajuste, pueda realizarse las reformas que sean correspondientes. Es decir, sí están abiertos a buscar entendimientos, acuerdos, cambios fundamentales. Siempre que vayan dentro de la línea ideológica por el cual el pueblo votó en las urnas. Hay ciertas orientaciones ideológicas que son inclaudicables, que no se pueden negociar, porque precisamente el pueblo ecuatoriano apoyó, votó por una agenda política. ¿Desde cuándo las minorías, que si bien es cierto tienen sus derechos, pueden imponer la agenda al gobierno nacional? Pero también hay que abrir la posibilidad de que todos los sectores, aunque no compartan políticamente con el gobierno, participen y presenten sus propuestas. Así ha venido siendo desde el inicio. Gremios de trabajadores, de profesores, de estudiantes, sindicatos, los empresarios también han tenido la posibilidad de dialogar con el gobierno nacional. El diálogo jamás ha estado cerrado. No obstante, yo quiero señalar que existen ciertas orientaciones ideológicas, como había señalado, que no se pueden negociar, en las que no se va a claudicar, porque los ecuatorianos, porque la mayoría de los ciudadanos apoyó por un proyecto político, le apostó a un proyecto político que tiene una agenda que se ha venido cumpliendo. No obstante, respecto del decreto 16, respecto al reglamento de la ley de aguas y otras decisiones que se han reformado, que se han mejorado, pues evidentemente son el resultado de un diálogo abierto y que va en función del interés nacional, no de ciertos grupos corporativos como antes sucedía en nuestro país. Vamos a presentar entonces el video que recoge un poco lo que ha significado esta estrategia que se delineó desde un momento, la participación de importantes y amplios sectores de la comunidad para conversar sobre temas de interés nacional. A propósito, entonces, del próximo día, martes 15 de septiembre, se va a hacer una primera evaluación de los resultados. Sin embargo, no es que allí termine el proceso, lo va a continuar seguramente. María Belén, ¿qué resultados podremos mostrar a priori de lo que ha significado de manera general este importante diálogo que se ha dado con diferentes sectores? Como resultados, y como decía hace un minuto, los ciudadanos y las organizaciones del sector productivo han respondido positivamente a la convocatoria. Tenemos una convocatoria que representa, como decía, alrededor de 2.000 organizaciones y casi 30.000 ciudadanos que se han sumado a los distintos espacios convocados, tanto por la función ejecutiva como por la Asamblea en conjunto con la función ejecutiva, y también el espacio convocado y complementario que hemos organizado con Alianza País. ¿Qué seguridad tienen estas organizaciones o personas que sus criterios serán puestos allí para debate de la Asamblea y serán fundamentales para un nuevo esquema? Partimos justamente como de inicio con esta prueba de confianza mutua, ¿no?, tanto de los ciudadanos como del gobierno, de que las agendas que estamos construyendo, y como dice Verónica, no van a renunciar a nuestra línea ideológica y a las apuestas que hemos hecho en nuestro plan de gobierno. No obstante, creemos que de los resultados revisados hay la generosidad de parte de la sociedad de ceder posiciones a favor de un interés más general, más común, que es la equidad y la justicia social. Esa es la apuesta, esa es la certeza que deben tener los ciudadanos, las organizaciones, el sector productivo, de que todos sus aportes, todas sus demandas consideradas dentro del ámbito de la equidad y la justicia social van a ser consideradas, y no necesariamente resulta difícil hacerlo, porque la mayor parte de ellas lo que está solicitando es justamente mejorar la política pública. Sabemos que hemos conquistado derechos, que esos derechos no se van a renunciar o son irrenunciables, y lo que debemos hacer desde la función ejecutiva con el apoyo de la Asamblea Nacional es mejorar esos dispositivos de política pública para alcanzar resultados más favorables para la ciudad,
para la ciudadanía en el menor tiempo y en la dirección que hemos llevado. Creo que la dirección de las políticas no se está cuestionando. Se está cuestionando que podamos ser mucho más radicales en la aplicación de algunas de ellas para poder alcanzar la equidad y la justicia social. Ahora, Marianela, usted que tiene una amplia trayectoria en este tipo de procesos, ¿cómo ha visto la metodología que se ha utilizado en las diferentes reuniones? ¿Cómo estar seguros de que efectivamente lo que piensa, lo que pide la ciudadanía será tomado en cuenta? Bueno, yo hablo simplemente por el proceso en el que nosotros hemos participado. La metodología ha sido construida conjuntamente, no ha sido una metodología impuesta por las EMPLADES, la hemos diseñado conjuntamente en la comisión, ¿no es cierto? Y la hemos puesto a consideración del secretario nacional, que no tuvo mayores observaciones. Entonces, una metodología y todo el proceso de este diálogo ha sido co-construido entre las organizaciones, en esta comisión, organizaciones no gubernamentales y EMPLADES, ¿no? Y también teníamos de alguna manera una condición para iniciar este proceso, que era que el diálogo no sea coyuntural y que sea un diálogo sostenido en el tiempo. Es así que, como un resultado también de la reunión del 3 de septiembre, se ha definido conformar y construir una agenda de trabajo para poder continuar el proceso de diálogo con temas más puntuales y más específicos que salieron como preocupación de las organizaciones y también como compromiso de la Secretaría de Planificación. Es decir, que no necesariamente a ustedes les interesa respuestas puntuales o coyunturales, sino más bien buscar ya un beneficio a largo plazo. Nosotros hemos tratado de que el diálogo no tenga el tinte de un diálogo de reivindicaciones o de reclamos de las organizaciones, sino más bien ver un tema más político, o sea, cómo aportar en lo que es mejorar la gestión política y la gestión de la política pública desde lo que está haciendo el Estado, que en muchos casos hay cosas muy positivas que se están haciendo, pero que definitivamente hay preocupación en términos de la gestión. Entonces hemos usado el diálogo como una herramienta de gestión política. Hemos visto precisamente en términos generales y amplios cómo se puede mejorar y cómo se pueden fortalecer estas relaciones entre el Estado y las organizaciones no gubernamentales. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con este programa Ecuador no para, analizando el tema del gran diálogo nacional por la equidad y la justicia social. Enseguida regresamos. Ya volvemos con Ecuador no para. Aquí estamos con la asambleísta Verónica Arias. Algunos sectores han manifestado que debido a la presión de la gente en las calles, a las manifestaciones, a lo que fue el paro nacional, el levantamiento indígena, la Asamblea ya no va a tratar las enmiendas constitucionales o no debería tratar las enmiendas constitucionales. ¿Cómo están en ese sentido? ¿Ustedes han tomado ya una decisión? ¿Van a cambiarla, van a revisarla o el proceso va a continuar? A ver, primeramente no es decisión de la Asamblea Nacional el archivar o eliminar la propuesta de enmiendas constitucionales que se está tramitando en el Legislativo. Quiero señalar y aclarar a la ciudadanía que cuando los ecuatorianos aprobamos la Constitución de Montecristi y la Constitución del 2008, también aprobamos las vías para su modificación, entre ellas la enmienda vía parlamentaria. De tal manera que este procedimiento, este proceso tiene legitimidad de origen que le otorgó la ciudadanía cuando ratificamos la Constitución en las urnas. El 62% de los ecuatorianos aprobamos la Constitución de Montecristi. Hay 3 vías para modificarla, entre ellas la enmienda constitucional, de tal manera que está legitimada la vía por la cual se está en este momento modificando la Constitución de la República. Hay temas que son cruciales, que son fundamentales, que están incluidos, incorporados en esta propuesta, pero obviamente no todos han tenido el debate necesario, el análisis necesario por parte de ciertos grupos que están opuestos a las enmiendas. Lo que les interesa a estos grupos precisamente es un solo tema, la reelección presidencial, la reelección de las autoridades. Ese es el tema que les ha concentrado a los grupos de oposición para pedir el archivo de las enmiendas. Exactamente, pero yo también tengo que señalar justamente respecto de la enmienda al artículo 114 y 144 de la Constitución de la República, que hace referencia a la reelección, que en ninguna parte del texto se habla de reelección indefinida como lo han señalado.
Entonces está mal aplicado, mal utilizado el término reelección indefinida. Lo que se plantea a través de la enmienda constitucional es abrir la posibilidad para que tanto ciudadanos como autoridades que están en ejercicio de un cargo de elección popular, puedan postularse. De tal manera que se abre la posibilidad de que se postulen sin ningún tipo de limitaciones. ¿Cómo es posible que otras autoridades, diputados o en las juntas parroquiales, alcaldes, prefectos, hayan tenido la posibilidad de reelegirse? Porque no se le puede quitar al pueblo, no se le puede quitar al pueblo el derecho o la posibilidad de elegir libremente a sus autoridades. Claro, hay autoridades seccionales que tienen 18 o 20 años ya en el poder, en su gestión. Si bien no existe la palabra indefinida, pero al no poner límites en la reelección, prácticamente se convertiría en ello. Pero la enmienda no le hace autoridad a ningún ciudadano. La enmienda solamente abre la posibilidad para postularse. Y para ganar una elección se necesitan miles o millones de votos dependiendo del cargo para el cual se está postulando. Además, la reelección permitirá postularse, o la enmienda al artículo 114 permitirá que se reelijan las autoridades que están en ejercicio del cargo, o el pueblo también decidir por otra opción. Pero ¿cómo le quitamos al pueblo, al ciudadano, el derecho que tiene de elegir libremente a sus autoridades? Justamente en la Asamblea Nacional existe una legisladora que cuando culminemos este periodo legislativo estará 20 años como diputada y como asambleísta en este momento. Pero el pueblo la eligió. Ella tiene una legitimidad democrática porque el pueblo decidió elegirla como su representante ante la Asamblea Nacional. Esta enmienda además permitirá abrir la posibilidad de postularse tanto a quienes quieran optar por un cargo para una junta parroquial hasta presidente de la República, de tal manera que es para todos los niveles de gobierno. María Belén, en estos diálogos que se han dado con diferentes sectores, ha estado latente el tema económico de esta situación complicada que está viviendo el país en algunos niveles, en el sentido del financiamiento, del presupuesto, entre otras cosas, porque el Estado se convierte en el principal proveedor, constructor, dinamizador de la economía y el ejecutor de la misma. Se ha mencionado esto, se ha pedido ya la participación del sector privado que debe ser urgente. Una constatación de los espacios después de haber revisado todas las sistematizaciones que hemos recogido de manera responsable de los espacios de diálogo, coincide un poco con lo que dice Marianela. Nuestros actores en el diálogo no están solamente poniendo sobre la mesa la coyuntura, están más bien preocupados de respuestas estructurales, en este caso a la situación económica productiva del país. No necesariamente verificamos que hay una preocupación muy fuerte sobre el momento que ahora estamos viviendo respecto a la reducción de los precios del petróleo o la crisis que se está verificando en las bolsas europeas. No necesariamente. Las respuestas que requieren los ciudadanos, las organizaciones y el sector productivo son respuestas de carácter estructural, no responden a demandas específicas. Creo que ahí constatamos también ya una cierta madurez de nuestros actores respecto a cómo se sientan frente al gobierno, al Estado, a procesar justamente los requerimientos que responden a sus agendas y a sus intereses, sí, ciertamente, pero sobre todo a unos intereses más altos que son los intereses del país, de la nación y de todos los ecuatorianos. Las respuestas que hemos recibido del sector productivo o las agendas que hemos podido construir de manera participativa con ellos responden particularmente a la agenda ya propuesta de transformación productiva y de cambio de matriz productiva. Es un tema a largo plazo. Es un tema mediano y largo plazo con respecto a los sectores más organizados. Hay unas demandas un poco más cortas, de más corto plazo, que han surgido en las últimas semanas relacionadas con la situación que está viviendo nuestra provincia fronteriza. No obstante, ya hay una respuesta a nuestro compañero presidente para justamente diseñar un plan de reactivación. Tulcán. Nuestros ministros han estado en Tulcán. Ciertamente el diálogo ha favorecido para una construcción más colectiva de las respuestas que hay que dar a esta crisis que está enfrentando nuestra zona de frontera. Pero efectivamente, y reitero, las respuestas que nos están demandando
para construir de manera colaborativa con el Estado son respuestas más estructurales, particularmente el sector productivo, que como digo ya tiene una agenda construida con el gobierno desde la Vicepresidencia de la República, desde el Ministerio Coordinador de la Producción y de las instancias gubernamentales que tienen a su cargo esa competencia. Entonces lo que hacemos es continuar con el diálogo, dar respuestas más sostenidas, dar respuestas que responden a los intereses que se conjugan como país y como sociedad. Y eso ha sido evidente. Entonces, Marianela, el rol que deben cumplir las ONGs está absolutamente claro dentro de una sociedad. La participación de ustedes clarifica aún más lo que significa esta relación que debe existir entre las ONGs y el Estado. Vale la pena también señalar que este proceso de diálogo, este proceso de diálogo ha contribuido también a un mirarse hacia adentro de las organizaciones que han participado en el diálogo, de constatar que se requiere mayor coordinación, mayor relación, mayor conocimiento de unas con otras, ¿cierto? Entonces ese ha sido también un valor agregado de este proceso que ha permitido fortalecer por una parte esta relación, porque estamos buscando lograr mayor confianza entre ambas partes, ¿no es cierto? Pero también una mirada hacia adentro en términos de que es importante ver nuestro rol, definir claramente el rol, a pesar de que tenemos una línea clara de cuál sería el rol de las ONGs, no hay una posición unificada porque es una diversidad también de organizaciones. Sin embargo, sí creemos que hay un rol de complementariedad, hay un rol de corresponsabilidad también, sin perder el sentido crítico que tienen las organizaciones de la sociedad civil, sin perder también su capacidad de control social sobre las políticas, ¿no es cierto? Usted también está de acuerdo, entiendo, con lo que significó esta variación en el decreto 16 para tener justamente mayor claridad en esta relación. Yo estoy de acuerdo en que la modificación al decreto 16 ha generado algunas mejoras, pero que sin embargo se requiere continuar mejorando en un proceso participativo, porque uno de los aspectos que se mencionó también allá es que, y en el análisis que se ha venido haciendo también de la normativa para las organizaciones de la sociedad civil, es que estos procesos no han sido lo suficientemente participativos, y sí se ha pedido ahí precisamente y ha habido un compromiso también de hacer una revisión y una mejora en el marco de un proceso más participativo, ¿no es cierto? Esto es importante porque definitivamente se está hablando de el destino, la forma de regular, la forma de registro de una serie de elementos que tienen que ver con las organizaciones y por supuesto tienen que participar también con sus criterios, ¿no? Una participación más, de manera muy, muy breve. Entonces, ¿cuál es el calendario que tiene la Asamblea Nacional hasta llegar en un momento determinado en diciembre al tratamiento ya de las enmiendas constitucionales? ¿Qué más van a hacer en torno a este proceso de diálogo y análisis de las enmiendas? Bueno, hemos tratado de incluir a todos los sectores de la ciudadanía, inclusive a los ecuatorianos que están fuera de nuestro país, de tal manera que culminaremos la visita a las provincias que aún están pendientes por visitar. ¿Cuáles son las provincias? Falta Bolívar, Morona y Galápagos. Y también pues realizaremos videoconferencias para poder dialogar con los ecuatorianos que residen tanto en Estados Unidos, aquellos que residen en Europa y también en Sudamérica. Y pues posteriormente se sistematizarán estas propuestas, prepararemos el informe para segundo debate y luego en el mes de diciembre pues será por disposición de la Presidenta de la Asamblea Nacional que se convoque al Pleno de la Asamblea para poder debatir analizar en segundo debate y aprobar con la mayoría absoluta que requiere, que ordena la Constitución de la República. Las 2/3 partes de los legisladores tendrían que dar su voto afirmativo para que se pueda aprobar esta propuesta de enmienda a la Constitución de la República. Yo creo que además de las enmiendas constitucionales, existen otros temas que se han ido tratando por parte no solamente del Legislativo, sino también del Ejecutivo, porque ahora en nuestro país tenemos un proyecto nacional. Yo creo que primeramente es la primera vez que existe un proyecto nacional en nuestro país en el que existe un cambio de relaciones de poder en función de la sociedad y no únicamente de grupos corporativos. Ahora existe también un rediseño y una propuesta de mejorar la política pública en función de las grandes mayorías, y como una tercera arista también existe un diseño institucional que permite garantizar aún más los derechos de todos los ciudadanos.
María Belén, entonces el próximo martes se hará el anuncio que un poco nos dará a conocer a los ecuatorianos los resultados de esta primera etapa y qué va a continuar después. Sí, bueno, como siempre, como desde el primer día del gobierno de la Revolución Ciudadana, el diálogo siempre ha estado abierto, la convocatoria es permanente. Nosotros pensamos, proponemos desde el gobierno en que los espacios deben mantenerse, debemos seguir, como también lo dice Marianela, construyendo participativamente nuestra relación con las organizaciones sociales, con las organizaciones no gubernamentales, con todos los sectores, independientemente de la posición que ocupen en la sociedad. No obstante, hay que reconocer que en nuestras sociedades latinoamericanas, en la ecuatoriana, todavía hay rupturas profundas generadas por procesos de dominación fuertes que todavía hacen que muchos ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas se mantengan en la pobreza y en la desigualdad, y tenemos que continuar con los diálogos mientras perduren esas condiciones. Y vamos a continuar trabajando con política pública redistributiva independientemente de la crisis, porque el resultado de los diálogos es efectivamente constatar materialmente que los ecuatorianos han mejorado sus condiciones de vida, que hay más igualdad, más oportunidades y que son siempre los más pobres, los más beneficiados, sin crear condiciones de confrontación entre ricos y pobres en el pueblo ecuatoriano. Marianela, en esta parte final, ustedes van a continuar también, aparte de lo que va a significar esta primera etapa, este anuncio, ¿cuál va a ser el rol de ustedes? Bueno, nosotros vamos a armar una agenda con base en los resultados y en algunos compromisos que se han asumido durante el diálogo para trabajar de una manera más sostenida en un mediano plazo. Vamos a armar esta agenda por encargo también de los participantes de aquella reunión donde participaron alrededor de 70 organizaciones no gubernamentales, para poder ver cómo continuamos con el proceso, y obviamente lo que tenemos es que ir fortaleciendo también esta relación de confianza mutua, ¿no? Hemos podido comprobar también, así como hemos tenido una mirada para dentro de las organizaciones y vemos que no hay una unidad, que también dentro del propio gobierno existen diferentes perspectivas y diferentes visiones sobre la participación de las organizaciones. No hay tampoco una unidad monolítica, digamos, al interior. Hay gente que apuesta más por una participación activa de las organizaciones sociales, y otros que de pronto tienen otro tipo de opinión, ¿no es cierto? Pero vamos a mantenernos en este proceso en tanto tengamos esta garantía de la confianza mutua, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su presencia en este programa, les agradezco, y a ustedes también por la sintonía al programa Ecuador no para. Continuaremos más adelante en otros programas analizando este tema, los resultados, este proceso que sin lugar a dudas no se va a agotar, va a continuar en el país. Gracias por su atención, hasta una próxima oportunidad y felicidades.